Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, sanitos, estudiando mucho. Ya falta poco, es el último esfuerzo, ya no les queda ni un mes de clases, así que tienen que rajarse para tratar de aprobar todas sus materias. Vamos a terminar de ver el tema reproductivo ya, para que ya no le alarguemos más. Espero que hayan leído todos lo que yo les he mandado. El documento de la primera clase, eh, que tiene 144 páginas, está muy completo allá y es algo que realmente les va a servir para toda la vida. ¿Ya? La fisiología reproductiva, nuevamente les repito, es un proceso fisiológico en el cual todos los animales que tengan una reproducción sexual van a cursar, ¿ya? Incluido las aves, pero las aves obviamente tienen un proceso que no genera un ciclo estral. Lo que hacen ellas es tener la ovulación mediante lo que es la ovoposición, como se llama, y si es que ha habido contacto sexual con el macho, estos óvulos son fecundados y al momento de que se ponen en tierra, la gallina o las aves, cualquiera sea, las empiezan a empollar, ¿no ve? Entran en un periodo de cloques, ¿cómo se llama? Y este periodo de cloques vendría a ser lo que es la baja en la estimulación cíclica reproductiva. Y lo que hace es que no hay hormonas circulando, por lo tanto no va a haber ovoposición. Y en el periodo de croquet lo que hace la hembrita es, en el caso de las gallinas, después de 21 días de empollar, es esperar a que los pollitos eclosionen. Si fuera el caso de los patos, tendría que esperarse hasta los 28 días. Y en codornices es de 18 días el ciclo, ¿ya? Entonces, la fisiología, como ustedes han visto en aves, es totalmente distinto en todo, empezando del aparato digestivo, siguiendo con el aparato reproductivo, siguiendo con lo que es procesos gestacionales que obviamente no lo tienen y terminando en el tema de lo que es eh, bueno, en general toda su fisiología, ¿no? Temperatura, latidos cardíacos, el tema de su anatomía, incluso varía mucho. Entonces, si se dan cuenta, sería importante por el tema de tiempo, de que la fisiología de las aves se maneje de forma muy distinta a lo que es la fisiología de las demás especies. ¿Ya? En el caso de las especies domésticas como tal, la fisiología reproductiva nos va a indicar de que una vez se inicia este proceso va a durar hasta que los animales se vuelvan geriátricos, es decir, gerontes viejos, ¿ya? Y va a iniciar cuando ellos van a tener un proceso en el cual empiezan a madurar y este proceso se llama la pubertad, ¿ya? Y en este proceso es cuando empiezan a actuar las hormonas. Si ustedes revisan el documento que les he mandado, está la totalidad de las hormonas reproductivas, cómo actúan, y en las anteriores clases hemos visto cuál es el órgano blanco al que actúan, de dónde se forman y cuáles son las principales características. Ahora bien, eso es pues todo lo que yo les puedo decir. Ahora lo que ustedes tienen que investigar y aprender y memorizar y saber como estudiantes y como futuros profesionales es qué cantidades son las cantidades mínimas segregadas, qué cantidades son las que se debe inyectar en algunos tratamientos, en algunos problemas reproductivos, en algunas patologías que queramos mejorar, o si va a ser sincronización de celo, si va a haber superovulación. Entonces, para cada uno de los distintos usos al que se le dé, ustedes tienen que saber cuál será la dosis empleada. Y bueno, eso ya, como les vuelvo a decir, depende de cada uno, depende de la cantidad de información que quieran saber en relación a pues todo lo relacionado. ¿Ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito, perdón, del video y vamos a ver eh, algunas cositas de lo que es el ciclo, ¿ya? Ciclo estral, dice, veremos algunas cositas importantes. Ciclo estral es el tipo de ciclo reproductor que tiene la vaca y comprende ¿Se el ve, periodo chicos? de tiempo desde la aparición de un estro hasta el comienzo del siguiente,
O No bien, se ve nada. Ya, No, gracias. doctor, no se ve nada. Ya, un segundito. el ciclo estral se divide en dos fases. Un segundito. Ahora sí. Fases basado en la actividad Sí, ovárica. doctor. La Ya, primera es gracias. denominada fase folicular estrogénica o proliferativa y comprende al proestro y al estro. La segunda es denominada fase lútea, progestacional o secretora y está conformada por el metaestro y el diestro. Al comenzar el proestro. Bien, entonces hasta ahí no se olviden, el ciclo estral está dividido en 4 fases siempre. Las 4 fases van a estar siempre en el orden que tienen que ser. Es como contarles, había dicho, proestro, estro, metaestro y diestro, ¿ya? Si no hay ningún tipo de operación gestacional, es decir, si no va a gestar la hembrita esta que está entrando en ciclo, después de 28 días nuevamente se inicia su ciclo. ¿Ya? No se corta, va a seguir siempre y cuando sea una especie que sea poliéstrica, ¿ya? Poliéstrica continua. Si son poliéstricas estacionales o peor aún, si son monoéstricas, obviamente el ciclo se corta y empieza nuevamente después del tiempo que sea un año, sea 6 meses, no sé, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes sepan que en las fases de proestro, estro, metaestro y diestro siempre va a haber una hormona arriba y cuando empiece a disminuir esta, las demás aumentan sus características. Nunca se va a mantener 2 hormonas altas, como ustedes pueden observar aquí en el video pausado. Vean ustedes, la línea amarilla son los estrógenos que empiezan a subir cuando está entrando en el estro, es su parte más alta, ¿ya? Y empiezan a bajar cuando termine el estro y va a empezar el metaestro. Es ahí donde va a haber periodo de ovulación. Hasta mientras en el proestro la hormona que estaba más alta, vean ustedes, estaba subiendo, es la hormona FSH. Y cuando esta termina, baja totalmente. ¿Ya? La P4 hace lo mismo, baja del proestro totalmente al estro. Y cuando pasa el metaestro y no hay proceso gestacional, o si lo hay, cualquiera de los dos, la P4 sigue adelante, siempre y cuando haya cuerpo lúteo o se mantenga la gestación. Entonces, en todo este ciclo siempre hay esta subidas y bajadas hormonales, las ondas foliculares, como se llama, ¿ya? Y es importante que nosotros conozcamos en todos los ciclos estrales cuándo actúa qué hormona, cuándo sube, cuándo baja, cuándo se inactiva una y cuándo se activa la demás. Después nos dice de que hay 2 fases en el ciclo estral, ¿no ve? La fase gestativa y la fase progestativa. En otras palabras, a ver, veamos aquí nuevamente. La primera es denominada fase folicular estrogénica o proliferativa y comprende al proestro y al estro. La segunda esa es la fase folicular. No se olviden, la fase folicular primero, cuando estamos hablando de ciclo nada más, ¿ya? Y esa, la fase folicular, nos está diciendo de que hay crecimiento y mantención de cuerpo lúteo. Y esto va a generarse en el estro y en el proestro, única y exclusivamente. Fase lútea, progestacional o secretora, y está conformada por el metaestro y el diestro. Al comenzar el proestro, la FSH determina el crecimiento de un grupo de folículos inmaduros. Esto se ve favorecido por las activinas que secretan estos mismos folículos para promover su propio crecimiento, pues las activinas estimulan a la FSH. Estos folículos en crecimiento también producen estradiol, pero esto es producido en mayor cantidad por el folículo que se hace dominante. Esta hormona también contribuye al crecimiento del folículo dominante en estadios avanzados. Al fin. Entonces la siguiente fase, la fase progestacional, como se llama, su nombre lo dice, progestacional, está diciendo
de que es una fase en la cual puede haber gestación si el animal es montado, obviamente, si va a haber inseminación, si va a ser monta natural, puede haber una fase progestacional. Y lo que va a hacer es que haya mayor cantidad de hormonas circulantes. El caso más importante de todos es el estrógeno, ¿ya? Y el estrógeno, como lo habíamos visto en la anterior clase, es producida por el ovario. Y específicamente cuando hay fases ováricas donde hay folículos en crecimiento, es cuando se van dando mayores cantidades de estrógenos circulantes en el organismo, ¿ya? Cuando termina el estro como tal y empieza a bajar la cantidad de estrógeno que tiene el cuerpo en sangre circulante, es cuando va a subir el tema de lo que es la prostaglandina ayuda en uno, también ayuda a la LH y hace que se reviente ese cuerpo lúteo, ese cuerpo amarillo que se tenía, y lo que va a generar es que haya proceso ovulatorio. En ese momento en el que está terminando el estro, por eso en bovinos se calcula en relación a las horas en las que ha iniciado el celo, se calcula 12 horas para hacerla montar o para inseminar. ¿Por qué razón? Porque se sabe que una vez que se ha depositado el semen, los espermatozoides en minutos van a empezar a ingresar tratando de buscar los cuernos uterinos y hasta capacitarse y demás van a estar aptos para que ese ovario haya expulsado al óvulo y el óvulo se puede encontrar con los espermatozoides en el tiempo preciso. Eso es lo que ocurre fisiológicamente dentro del ciclo estral. Por eso es importante que nosotros sepamos que la fase en la cual va a iniciar la ovulación es terminando el estro, iniciando el metraestro. Y es ahí donde si hay monta en el estro, va a iniciarse la fase progestacional. Final del proestro. Al igual que lo hace la FSH en estadios tempranos o al inicio del proestro, ya que la FSH en los últimos días del proestro es inhibida por la inhibina, secretada por el folículo dominante en su última fase de maduración, con el fin de evitar el crecimiento de otros folículos. El estro tiene una duración entre 12 y 24 horas y la hormona predominante es el estradiol, que es responsable de la expresión de los signos de calor o celo al actuar sobre el sistema nervioso central. También favorece la presentación de contracciones en el miometrio para ayudar al transporte de los espermatozoides y es la hormona que ocasiona el pico de LH, inductor de la ovulación, mediante el estímulo que ejerce sobre la GnRH. Aquí comienza el día cero del ciclo y lo anterior fue posible gracias a que los niveles de progesterona permanecieron bajos durante el estro, ya que esta hormona inhibe a la GnRH y con ello a las gonadotropinas, pero al estar baja, estas no se inhiben, permitiendo que aumente específicamente la LH estimulada por el estradiol. La ovulación. Bien, entonces nos está dando una explicación bien sencillita y fácil de comprender, en el cual nos dice lo que yo les decía al principio, cualquier hormona que genere una alta, un aumento de su cantidad mínima requerida en organismo, en sangre, lo que va a hacer es que las demás disminuyan sus cantidades. No puede haber dos hormonas altas. Entonces, cuando está terminando el estro, al iniciar el proestro para entrar al estro y para terminarlo, nos dice que también actúa otra hormona que no es tan conocida, pero es importante que ustedes la sepan, que es la inhibina. Y la inhibina tiene varias funciones, pero una de ellas también es hacer de que no haya producción de FSH. ¿Y qué pasa cuando la inhibina inhibe la producción del FSH? No hay crecimiento de otros folículos, solo se va a mantener el que esté en este momento para el ciclo, ¿ya? Y cuando hay esto, también hay otro aumento cuando ya está terminando el proceso de ovulación, como ustedes ven, y la P4 va a empezar a subir, porque antes se mantenía bajo. Entonces, cuando estaba abajo, pues el estrógeno ha podido subir, la inhibina ha podido actuar, la LH también, la prostaglandina.
Ahora que la P4 va a empezar a subir, la única hormona que se va a mantener ahí alta es durante 21 días, si es todo, oh, perdón, 20, 20 y tantos días, dependiendo cuál sea el ciclo. Puede ser más, puede ser menos, o 17 días, no sé. Y dependiendo del caso que sea, va a volver a disminuir en algún momento, a no ser que el animal quede preñado. Si queda preñado, igual la P4 va a mantenerse, pero ya no en diestro, se va a mantener en gestación, o sea, 9 meses, 11 meses, 2 meses, dependiendo la especie. Ocurre a las 24 horas después del pico de LH, en el día 1 del metaestro, y a partir de allí comienza la formación de un cuerpo lúteo productor de cantidades crecientes de progesterona, haciendo que las gonadotropinas retrocedan a niveles basales, pues recordemos que esta hormona inhibe a la GNRH. A esto también contribuye que los estrógenos que estimularon a la GNRH en el ciclo anterior disminuyen con rapidez en esta etapa del ciclo, hecho que acontece desde el momento del pico de LH. En el diestro, ya al día 7 hay un cuerpo lúteo maduro productor de altos niveles de progesterona, y como esta hormona inhibe a la GNRH, no se darán picos de gonadotropinas durante esta etapa, con el fin de que no se presenten ovulaciones, pues el endometrio se prepara para la preñez, generando las condiciones óptimas que favorezcan la implantación y el mantenimiento del embrión, lo cual también es favorecido por la progesterona. En los animales domésticos, el crecimiento de un grupo de nuevos folículos no solo acontece durante la fase folicular, también acontece durante la fase lútea, y esto se denomina oleadas foliculares. Es por esto que en la fase lútea también se producen estrógenos en pequeñas cantidades como consecuencia del desarrollo y regresión de folículos, pudiéndose observar un aumento significativo de estradiol alrededor del día 10, aunque esto no puede estimular la liberación de un pico de LH por la presencia de la progesterona. En la... Lo que dice aquí en esta parte es cierto. Está terminando el metaestro, entonces la LH empieza a bajar y la FSH también. Lo que va a estar tratando de subir al máximo es la P4, ¿ya? Y hasta el día aproximadamente 4 o 5, cuando la P4 sube mucho, es cuando se va a mantener arriba. En este tiempo, si ustedes observan, las demás hormonas están muy bajos, ¿ya? Sus cantidades observables, visibles y medibles son bajas, hasta que el día 10 del diestro aproximadamente, nuevamente empieza a subir de forma gradual el estrógeno. Y lo que les decía acá, en esta fase es cuando hay ondas foliculares y el estrógeno que está subiendo el día 10 del diestro está generando un estímulo al ciclo estral, y el estímulo este es sola y únicamente hecho por el estrógeno. Lo que va a hacer es disminuir un poquito estos días hasta el día 18, qué sé yo, 19, y de ahí nuevamente empieza a subir todas las hormonas, principalmente el estrógeno de nuevo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el ciclo estral que viene dividido en fases, hay varias hormonas que actúan, pero la más importante, la que inicia, aquí ven, proestro y estro, la primera fase, la que inicia es el estrógeno. La que la finaliza también va a ser el estrógeno, el estro como tal. ¿Por qué? Porque ya no tiene periodo de calor, empieza a descender el estrógeno y por lo tanto actúan las demás hormonas. Y la que vuelve a iniciar un nuevo ciclo a partir del día 10 del diestro y a partir del día 18, 19 del mismo es el estrógeno. Entonces la hormona principal que va a generar que haya periodo de celo o calor, como se llama, que haya deseo sexual, y es la que inicia y termina el ciclo estral. Es la más importante de todas. Pero con eso no quiere decir de que las demás no sean importantes y que cada una de las siguientes hormonas genere un efecto específico sobre un órgano blanco y sobre alguna parte importante de lo que es el ciclo estral. Acá ocurren en su mayoría
habría 2 o 3 oleadas foliculares por ciclo, y el número de oleadas que se presenten es lo que determina la duración del ciclo estral, el cual tiene un promedio de 21 días. Finalmente, si al día 16 no hay reconocimiento materno embrionario, el endometrio libera prostaglandina F2-alfa, cuya acción principal es destruir al cuerpo lúteo. Con ello, los niveles de progesterona bajan nuevamente en el proestro, de manera que se retira la inhibición sobre la GnRH, favoreciendo el aumento de las gonadotrofinas que estimularán una próxima oleada folicular en la que un folículo se hará dominante y producirá grandes cantidades de estradiol nuevamente en el estro para estimular el pico de LH y una siguiente ovulación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto último? Nos está diciendo de que en la última fase, cuando a partir del día 10 el estrógeno disminuye un poquito para volver a ascender con fuerza, hay una última producción alta de hormonas que va a ser de la prostaglandina. Y la prostaglandina lo que va a hacer es romper el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que haya nuevamente la activación de la FSH y la LH mediante lo que es la gonadotrofina coriónica, ya la hormona reguladora de las gonadotrofinas coriónicas. Y eso va a generar de que nuevamente el ciclo se inicie desde cero. Entonces es importante que ustedes sepan todo este tema de lo que es todo el tema de lo que es el ciclo estral como tal, ¿ya? Y puedan desarrollar sus propios conceptos, ¿ya? Existen hormonas que necesariamente van a actuar allá y que tenemos que saberlas, ¿ya? Es esta de acá. Vamos a verlo este video más y comentamos. Dame un ratito, porfa, hasta que piense mi internet que está lentísimo. Un segundito de media, jóvenes, porfa, mi internet es una pena, realmente. Sí, está mal, el internet de todos está mal. Una pena realmente, yo no sé, he pedido que me mejoren la señal, he pagado más y no hay cuando me den solución. Espérenme un segundito, por favor, les voy a mostrar el video. Un segundito, espérenme.
producción y liberación de FSH y LH. Bien, el video está un poco bajo en volumen, pero lo que nos está diciendo acá es que está iniciando el tema de la hormona reproductiva para iniciar un ciclo estral. Entonces, lo principal es que ustedes sepan que la hipófisis y el hipotálamo a nivel cerebral está empezando a generar una hormona específica que va a ser la GnRH. La GnRH como tal va a estimular a otras dos hormonas, a que se produzcan dos hormonas, ¿ya? Que van a ser la FSH y la LH. Estas hormonas actúan sobre el ovario de la siguiente forma. La FSH, su hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento y maduración de los folículos que se encuentran en el ovario. La LH, hormona luteinizante, es responsable de la última fase de maduración del folículo que se ha hecho dominante y de su ovulación. Este folículo dominante. Ya, hasta ahí les dice que la FSH es la hormona que va a encargarse de lo que es la estimulación hacia los folículos, ¿no ve? Eso ya lo sabíamos. La LH es la hormona encargada de hacer de que se rompa este folículo que iba a ser llamado el cuerpo lúteo y lo que hace es que se rompa como tal. Entonces, no solamente estas hormonas actúan a nivel del ovario para que haya estimulación folicular o ruptura del cuerpo lúteo. También actúan de alguna otra forma en el organismo generando diferentes acciones diversas, ¿ya? Pueden hacerse estudios relacionados con lo que es la FSH y la LH, la hormona, la buserelina como tal, como se conoce, es un complejo de LH y FSH que incluso puede ayudar como una hormona de engorde. Previo a la ovulación, se encarga de casi toda la producción de estrógeno en el ovario, específicamente de estradiol. Esta hormona es la responsable de que se exprese el comportamiento sexual en la hembra al actuar sobre el sistema nervioso central para que el animal manifieste la conducta característica del calor o celo y que indique que la vaca está lista para concebir. En los animales domésticos, el celo generalmente coincide con la ovulación, ya que las altas concentraciones de estradiol causan estimulación del hipotálamo y de la hipófisis, haciendo que los niveles de GnRH aumenten, pero es mucho mayor su estímulo hacia la producción de LH, ya que a la par con esto, una hormona denominada inhibina, secretada por las células de la granulosa del folículo en crecimiento, inhibe a la FSH. Bien, es lo que les decía hace un momento atrás en el otro video. La hormona principal es el estrógeno. Siempre el estrógeno va a actuar y va a hacer de que haya un estímulo a nivel de lo que es la vaca como tal o el animal cual sea la especie. Este estrógeno inicia y termina el ciclo. Este estrógeno genera de que el animal tenga deseo sexual. Por lo tanto, cuando está más alto el estrógeno, lo que va a hacer involuntariamente el aparato endocrino de la vaca es mandar una orden para que la GnRH siga produciendo hormonas, en este caso FSH y LH, pero la que más se va a desarrollar, la que más va a circular en el organismo es la LH. ¿Por qué? Porque hay otra hormona que es la inhibina y esta evita que haya crecimiento folicular. Porque lo que quiere que haya el cuerpo es que haya una ovulación. Entonces es importante que nosotros sepamos todo lo que está pasando dentro de un ciclo. Sin alterar a la LH. De esta manera, con ayuda de la inhibina, los estrógenos favorecen el pico de LH, que ocasionará la rotura del folículo y su ovulación. Los estrógenos también actúan sobre el útero, generando cambios que favorecen el transporte de los espermatozoides. Una vez dada la ovulación, en la zona donde estaba el folículo se han roto capilares, haciendo que estos restos se llenen de sangre y se fabrique un coágulo denominado cuerpo hemorrágico. Por acción de la hormona LH, este coágulo se
Bien, es importante esa pequeña parte. Cuando está terminando el tema del ciclo, cuando está terminando el tema de la ovulación y demás, va a haber una ruptura microcapilar adentro de las pequeñas irrigaciones sanguíneas que dan origen a que haya irrigación sanguínea en todo el ovario y en los folículos. Entonces estas irrigaciones sanguíneas, este pequeño microgoteo que hay, empieza a generar un coágulo y ese coágulo es bien llamado el cuerpo hemorrágico. Posteriormente, cuando hay descompensación y hay previa metabolización a eso, se va a empezar a llenar nuevamente, va a cambiar de color por el tema de lo que es las hormonas y las enzimas que hay dentro y se va a empezar a llamar como cuerpo lúteo. Producción de progesterona. Esta hormona tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, pues suprime la liberación de GnRH y por ende disminuye los niveles de FSH y de LH, evitando nuevas ovulaciones. Entonces, cuando termina ya el estrógeno, cuando la vaca ya ha sido servida, lo que dice es que ya ha dejado de actuar la inhibina también, entonces tiene que alzarse mucho la P4. Y lo que hace la P4 es un efecto de retroalimentación negativa, es decir, inhibe de que haya nueva formulación empezando de GnRH a nivel hipotalámico y a nivel de lo que es aparato reproductor como tal, de LH y FSH. Por lo tanto, no deja que haya nuevas ovulaciones, ¿ya? Solo por eso va a ocurrir una, dependiendo la especie. Y en ese momento la P4 se mantiene alta porque va a hacer de que se mantenga ese cuerpo hemorrágico que se ha vuelto un futuro cuerpo lúteo, lo va a mantener hasta el siguiente ciclo. También tiene una influencia en la membrana mucosa del útero, preparándola para recibir un embrión, mantenerlo y nutrirlo durante los primeros días de gestación. Si la vaca no está preñada al día 17 después del celo, si no hay un reconocimiento materno embrionario, el útero produce prostaglandina F2-alfa. Esta hormona produce la regresión o destrucción del cuerpo lúteo. Entonces, nos dice que una vez se ha terminado el proceso de ovulación y han dejado de actuar las hormonas y solo está la P4, la progesterona, lo que dice es que empieza a generar una serie de líquido, ¿ya? Este líquido es una sustancia que va a nutrir al embrión si es que ha habido fertilización, es decir, si se han encontrado el espermatozoide con el óvulo, hasta que este embrión se convierte en una mórula, pueda descender hasta el útero y empiece todo el proceso de placentación. Es ahí cuando inicia el proceso de placentación que bueno, se va a nutrir ese embrión con lo que es la placenta, con lo que es el cordón umbilical. Pero hasta eso solamente se va a alimentar por los desechos que vaya a generar la P4 a nivel de toda la musculatura lisa del aparato reproductor. ¿Ya? Si es que no hay gestación, no hay fertilización y por tanto no se va a dar la implantación ni la placentación, el día 17 aproximadamente la prostaglandina se activa totalmente, hace que baje la P4 y genera un rompimiento del cuerpo lúteo, estimulando así una regresión positiva y haciendo de que la GnRH mediante los estrógenos vuelva a activarse y vuelva a haber producción de LH y FSH. Esto hace que se forme un cuerpo blanco denominado corpus albicans, que no es funcional, lo que hace que disminuyan los niveles de progesterona. Esto hará que se retire su feedback negativo sobre el hipotálamo, permitiendo que nuevamente se dé la liberación de GnRH y por ende de LH y de FSH, estimulando nuevamente el crecimiento folicular, la ovulación y un nuevo ciclo comienza. Bien, entonces nuevamente les hago saber de que ustedes tienen que darse cuenta de que todo está combinado en uno. El ciclo estral está combinado con la parte endocrina, ¿ya? La parte endocrina está conformada de acuerdo a la fisiología del animal. Y la fisiología va a llevar
un proceso normal, cualquiera sea digestivo, reproductivo, metabólico, gestacional, urogenital, siempre y cuando esté bien nutrido ese cuerpo. Entonces, para que haya un perfecto desarrollo de lo que es la fisiología reproductiva, uno, el animal tiene que tener buena comida, una condición corporal óptima para poder desarrollar todo su potencial. Dos, tiene que tener una edad reproductiva específica, es decir, antes de que sea puberto no nos sirve. Después de que ha dejado de ser geronte o tener ciclos sexuales continuos, es decir, ya se ha empezado a ser muy viejo y es muy de vez en cuando, tampoco nos sirve. ¿Ya? Y cuando está en épocas específicas y está en un factor nutricional apto por su condición corporal, también tenemos que saber de que tiene que ser un proceso específico de toda la parte endocrina. No puede faltar ninguna porque en algunos casos se da que por falta de algún mineral específico, por ejemplo el selenio puede ser, que es un mineral que se usa mucho para la reproducción, si falta selenio, lo que hace es que la ovulación sea baja. Y si se da el proceso de ovulación y hay fertilización, casi nunca se da la implantación. No hay la cantidad suficiente de este mineral para que haya absorciones a nivel de lo que es placentomas y para que se puedan plegar a nivel de lo que es el útero. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que todo va combinado siempre. Tenemos por eso que tener una mente muy abierta, muy diversa y tener mucho conocimiento de todo lo que nos meten en la universidad cuando somos estudiantes de primeros años generalmente, anatomía, fisiología, histología, patología y bueno, todo lo demás, para realmente generar y comprender todo lo que está ocurriendo dentro del animal, si es que aparece alguna patología, cómo lo podemos mejorar, rescatar o curar en algún caso. ¿Ya? Es importante también que ustedes lean la parte farmacológica para que sepan realmente cuándo poner y cuándo no un mineral, por decirles. Los minerales se usan mucho en el tema reproductivo. Solo con temas de buen manejo sanitario mineral, es decir, con un calendario bien establecido y previas aplicaciones, se puede hacer de que hayan sincronizaciones de celos naturales. Es decir, sin el uso de hormonas, las 20 vacas que tenemos en uno entren en celo todo el tiempo juntas y cabales. ¿Ya? Es importante que sepan que se puede hacer ese manejo, pero también es importante que sepan, y por eso hay que leer, les repito, de que no en todos los lugares es aplicable los mismos minerales. No es lo mismo aplicar mineralización en el oriente que aplicarlo aquí en el altiplano. ¿Por qué? Porque los suelos son ricos de distintas formas. Allá falta mucho selenio, falta mucho cobre. Aquí arriba estamos hasta más no poder de cobre. Entonces, si aplicamos cobre una vez más, teniendo tanta cantidad, el animal se muere casi de inmediato. Entonces, es importante por eso que ustedes generen demasiado conocimiento antes de animarse a hacer cualquier tipo de tratamiento. Y para eso es importante que lean y se vuelvan autodidactas, porque lastimosamente en las clases de la facultad tenemos solamente 20 clases para tratar de meter todo lo que deberíamos. Y de esas 20 clases hay exámenes, hay días que no hay luz, no nos podemos encontrar en plataforma, habrá un feriado, alguna votación, qué sé yo. Entonces el tiempo se acorta y no es nomás decir, ah, bueno, ya he aprobado y me olvidaré. Tenemos que volvernos autodidactas nosotros para generar mayores conocimientos. Si tienen alguna duda, jóvenes, voy a estar conectado todavía. Me falta revisar algunos exámenes, así que para el fin de semana yo creo voy a tener sus notas. ¿Ya? Cualquier cosa, por favor, estoy a la espera.